mi torre fuerte. Un padre y un hijo estaban escalando una montaña. Era la primera vez que lo hacían y estaban empezando a sentirse bastante cansados. No sabían a cuánto estaban de la meta final y no sabían tampoco si el camino que seguía era mejor o peor de lo que ya habían hecho. Muy fatigados, pararon a descansar y hablaban de abandonar la escalada. Pero de repente miraron hacia los costados y vieron bajar otra pareja que se detuvo a hablar con ellos. Le preguntaron si quedaba mucho para llegar a la cumbre. La pareja les respondió con una nota de entusiasmo y de triunfo en sus voces. Queda poco, solo unos 200 metros y después una corta, aunque empinada cuesta, y allí estará la llegada de su viaje. Ustedes pueden lograrlo. El panorama que se divisa después de la cumbre merece el esfuerzo. ¿Estás desilusionado? ¿Estás cansado? ¿Sabes? Muchos ya están muy fatigados de la lucha por la vida y están pensando en abandonarla. Y de repente necesitan oír que alguien les diga, puedes hacerlo, el panorama que se ve desde la cumbre merece la pena. Hermanos, amigos, ¿cómo no valorar las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:11, donde dice, animémonos unos a otros? Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. ¿Y qué te parece si de repente nos ponemos en este momento de acuerdo y levantamos entre todos una oración delante de Dios? Porque así como les decía en el mensaje de invitándolos a esta noche, y que les decía, saben, el Señor mismo dijo, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, yo los haré descansar. Y de la misma manera yo te vengo a decir en esta noche que hay un Dios todopoderoso que está dispuesto a extender la mano en esta noche y decirle al que está cansado, dale, seguí. Vale la pena llegar a la cumbre porque el panorama que se ve desde allá arriba realmente vale la pena. Así que, ¿cómo no pedirle al Señor que nos ayude? Que así como hizo con sus discípulos que caminó a la par de ellos, hoy venga a caminar un día más a la par de nosotros, ayudándonos, llenándonos de fuerza interior. El Señor dice en Isaías 40 que los que esperan en Él tienen fuerzas renovadas. Y en eso estamos ocupados nosotros en esta noche, en poder volver una vez más a los brazos del Señor y decir, Señor, ayúdanos a seguir. Dios te bendiga, Dios te dé fuerzas nuevas y esté tocando tu corazón, esté tocando tu vida, esté haciéndote entender de que el Espíritu de Dios se está ocupando en su trabajo único y exclusivo, que es ayudarte. Así que en el nombre de Jesucristo, papá, te damos las gracias por todo. En el nombre del Señor, dedicamos este rato de charla y de poder servir como instrumentos de lo que tú quieras hablar en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿qué tal si le damos una bienvenida al Señor con un aplauso entre todos? Colaboren, vamos, ayúdennos con sus palmas, ánimo, vamos, que la meta está cerca, ¿no? Esta noche yo le quiero dar la bienvenida a un hermano y amigo y hermano y demás está a decir que tiene un montón de años menos que yo, así que lo vi nacer, lo vi crecer, lo vi hoy verlo que se ha convertido en un joven y que está abriéndose camino en esta vida. Les presento y le doy la bienvenida al señor Lucas Mora. Buenas noches, Lucas. ¿Cómo te va? Buenas noches a todos, buenas noches Ricardo. Bueno. Un gusto estar acá. Qué bueno, el gusto es más para todos nosotros, que te podemos escuchar y podemos aprovechar lo mucho que tenés para ofrecernos en esta noche. ¿Y qué te parece si arrancamos en esta noche
con algo que tiene que ver mucho con vos mismo. ¿Sabes por qué? Porque me parece muy interesante y siempre le presto mucha atención a esta pregunta, ¿no? Porque es una pregunta difícil y la reconozco, ¿no? Porque si vos me la hicieras a mí, no sabría por dónde empezar. Tendría que tomarme un tiempo para elaborarla y quizás buscar algunas mentiritas por ahí como para adornarla un poco. La pregunta es esta. ¿Quién es Lucas Mora? Bueno, Difícil, ¿es una pregunta difícil? pregunta existencial, diría yo. Es una pregunta existencial, porque puede tener muchas respuestas, ¿no? Depende de Exacto. dónde se la mire. Pero yo quiero que vayamos a la parte humana de Lucas. ¿Quién es la persona Lucas? Eh, ¿Qué tenés para decir de vos mismo? Bueno, si pudiera definirme en una sola palabra, trataría de ser, por así decirlo, cumplidor. Siempre me he intentado caracterizar por intentar cumplir las metas o los objetivos que me propongo, sea porque me lo impone otra persona o yo mismo me lo impongo. Bueno, soy hijo, soy hermano, soy miembro de la iglesia desde que nací por parte de mis padres. Podría decirse que básicamente toda la vida y todas las cosas que he hecho ha sido con apoyo y base de la iglesia, justamente. ¿Qué otra cosa podría decirle en relación a qué es lo que me gusta? Cómo... Esa es una muy buena frase, ¿no? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué es lo qué te hace feliz? A mí me hace, por así decirlo, ¿O qué te hace causar sentir bien? una satisfacción me causa cuando logro hacer algo concreto, determinado, hecho de una forma que yo me lo espero, correcto. Una forma correcta, lo que yo considero correcto. Siempre, por así decirlo, me considero una persona muy detallista. Me gusta que las cosas salgan perfectas y generalmente es a lo que siempre apunto en todo sentido de mi vida. Eh, las cosas perfectas por ahí no tienden a negativizarnos. Nada es perfecto, pero Nada es perfecto. sería exactamente como decir, bueno, es lo que quiero y lo consigo. Puede que el camino sea difícil o el camino sea más corto o por así decirlo, Pero que te sea de lo distintos modos. propones y te lo impones y vas Sí. marchando a esa, a esa meta. ¿Y qué cosas te frustran? Personalmente considero que lo que me frustra em, podría ser lo que me frustra mío o lo que me frustra de externos a mí. Externo. Y generalmente me frustra cuando, por así decirlo, el murmullo o las personas que se meten en una determinada situación que no corresponde. Te O afe- a mí, personalmente, lo que a mí me frustra de mí es que generalmente me pongo muy mal cuando incumplo algo que me prometo. Puede ser en base a Dios, que haga una promesa en Dios y por X motivo no la haya cumplido. O con otras cosas también. Ujú. Lucas, ¿qué edad tenés? 21, 21 años. Muy bien. O sea, ya sos mayor de edad. mayor de 3 años. Podés casarte. Veremos. Veremos. Lucas, yo desde que te vi aparecer en este mundo, te conozco por Lucas. ¿Tenés más nombres? Maximiliano Esteban. Maximiliano Son Esteban. 3 en total. Pobre cuaderno de primer grado, ¿no? Sí. Maximiliano, es interminable ese nombre, Sí, ¿no? no, y en la facultad generan problemas porque en la lista soy Maxi por documento y todos me conocen por Luke. Claro, me imagino. ¿En qué orden van tus nombres? Maximiliano Lucas Esteban. Yo sé que hay una anécdota bastante interesante con respecto a tu nombre Lucas. ¿Quién te bautizó con Lucas? Mi hermano. Tu hermano Juan. ¿Por qué? ¿Tenés idea? Y ¿A él le gustaba? tenía un amigo en la infancia
con el que se juntaba mucho y bueno, aparentemente les pidió a mis papás que me llamaran de esa manera. Ajá, bien, bien. ¿Qué diferencia de edades hay con tu hermano 4 Juan? años. 4 años, claro. Entonces ya sabía hablar bien a los 4 años y dijo, yo quiero que le pongan Lucas. Bastante bien al parecer. Che, que tenés todos ustedes viven con sus padres, todavía son una familia, son muy jóvenes todos. ¿Y cómo ves tu relación familiar y con tus padres? ¿Cómo estás sobrellevando más que nada esta situación de... Ustedes son una familia tipo, normal, común, ¿cómo están sobrellevando toda esta situación de la cuarentena, viviendo adentro de una casa y ya no son tan chicos, son más bien grandes, necesitan más espacio? ¿Cómo la están llevando? Gracias a Dios la llevamos bastante bien. Yo considero que nos hemos unido mucho más en familia. Ujú. Obviamente ha habido diferencias, porque Obvio. generalmente es lo que siempre genera cuando hay tantas personas juntas por tanto tiempo. Sin duda. Pero cada uno tiene su espacio. Por lo menos me he sentido bastante cómodo. He tenido la oportunidad de seguir teniendo clases por vía virtual y eso me ha Bien. mantenido entretenido Estás también. entretenido, están ocupados, ¿no? Claro, Ujú. qué ocupado ser. ¿A quién de los miembros de tu familia sos más pegado, digamos? ¿Con quién tenés mejor feeling? A mi mamá. Con tu mamá. Sí. Ujú. Muy bien. Brava la petiza, ¿no? Sí, ya, ¿no? Ajá. Bendiciones a vos, Julia, Manu, Juanchi, tu hermana, Agustina. Agustina. Dios los bendiga, che. Es un chiste, por supuesto, Julia. No te vas a enojar, por favor. Ya debe estar enojada, pero... Ya debe estar. No, No. ¿por qué? Porque si aparte nos conocemos. Una vida entera sé que nos Claro. conocemos. Yo ya ni sé de cuánto, ¿no? Bueno, che, Juan, ¿Nos va a dar una clínica de abajo? ¿perdón? ¿Nos va a dar una clínica de abajo? No vengo a cantar. ¿Eh? Bueno, ya prometió, va a cantar. No. No sé si todo el mundo sabe lo que estudia y eso. Bueno, sabemos perfectamente que no, estaba pensando en algo que te iba a preguntar de Juan, pero no te lo voy a preguntar nada porque se me olvidó. Pero bueno, ¿cómo fue esta incursión tuya con el tema del bajo, ya que Julieta me lo recuerda y es tu aporte que nos hace la mayoría de los domingos y qué bueno que podemos disfrutar del don que gratuitamente ustedes nos regalan. Así que de parte de toda la iglesia y del mío personal, gracias. Y ya que tengo la oportunidad de decírtelo públicamente, gracias por ese aporte. Nos encanta cuando están todos allí arriba del Qué escenario y podemos escuchar. No, es el mío. No te asustes. ¿Querés contestar, por favor? Perdonen ustedes que nos están escuchando, pero hay alguien insistiendo por el teléfono. ¿Cómo empezó tu incursión por el...? Y qué raro que no escogiste, hablando de tu vida y de tus elecciones, qué raro que no escogiste la parte de la música, ¿no? Para seguir una profesión, ¿no? Sí, era una de las opciones. Era una de las opciones. Era la un plan. segunda. Bueno, en realidad eran dos opciones muy barajadas, lo que fue la psicología y la música. Y bueno, en la iglesia, como a los 13 años aproximadamente, o 12, 13, fue que empecé con Matías clases de guitarra. Pero vos venís de un padre que era un muy buen bajista. Exacto. El Manuel que tiró el bajo en algún rincón de la casa y vos seguramente lo encontraste, ¿no? Lo veía porque no me lo prestaba. No te lo... No, Manuel, por eso por es que favor. siempre me pongo a pensar a veces qué es lo que hubiera pasado si hubiera empezado a los 8 años, 7 Ajá. años, algo así. Pero fue por dos cosas. Me acuerdo que con Brian y con David nos habíamos escuchado de que empezaban a dar clases o ese tipo de talleres en la Ajá. iglesia. Y bueno, en realidad fue en primer momento fue impulso del Brian, el que fue el que nos dijo, metámonos a esto. Y bueno, lo seguimos, al final nos terminó gustando y nos quedamos. Y bueno, él no siguió. Pero, y me acuerdo que también en la primaria, en 7º grado, tenía un compañero que tocaba la guitarra. Y era bastante bueno y nos gustaba mucho. Ajá, Que ahora Gastón ajá. Suárez, quizás que lo conozcan, toca mucho en las vendimias y todo eso. Ajá, bueno. Muy bien.
Y bueno, Lucas, como abriendo acá una brecha una beta, mejor dicho, ¿cómo es que Lucas Mora se decide por una carrera tan interesante? Porque sinceramente, si yo volviese de nuevo a tener una vida, posiblemente serían una de las cosas que yo elegiría porque me pareció muy interesante siempre. Escogiste una ciencia como la psicología. Estoy bien en eso, ¿no? Bien, sí. Bien. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo tuviste alguna especie de ayuda preuniversitaria y ese tipo de charlas que dan y te decidiste o ya venía así como arrastrándose de antes? En realidad, al principio, no le voy a mentir, tenía muchas dudas porque era verdad mi indecisión sobre la música o la psicología. Pero yo en la secundaria me metí al área de humanidades y ahí fue donde tuve psicología por primera vez y fue donde me empezó a interesar materias asociadas a la psicología también justamente. Y bueno, de ahí una cosa llevó a la otra, terminó decidiéndome, al principio entré con bastante, no, o sea, sabía lo que quería estudiar, pero tenía muchas dudas de qué es lo que pudiera pasar, justamente con lo que se ha dicho mucho, de que la psicología no va mucho con la religión y yo justamente era miembro de una iglesia, pero conforme ha pasado todo este tiempo, cada vez me siento más convencido y la carrera termina siendo muy interesante año tras año. Muy bien. Bueno, yo difiero totalmente de que no tiene. No, no, yo también difiero mucho, solamente por cuestiones que algunos dicen. Pero no, ya no tenés dudas, ¿no? No, cero duda. Bueno, ¿y qué te motivó a arrancar con esa carrera? Creo que ha sido algo de chico, sinceramente, si le digo exacto un hecho puntual que me haya hecho elegir la carrera, no existiría, sino han sido distintos sucesos de tratar de comprender a las personas. Siempre he considerado que existe algo más allá de lo que es la enfermedad física y poder comprender a las personas. Me ha pasado distintos sucesos que he intentado poder entenderme a mí mismo. Bueno, eso es Exacto. un error, principalmente quería decirlo, que Ajá. si se estudia psicología por intentar comprenderse a uno mismo, ya mal encaminado. Va mal, ¿no? Va Sí. mal, ¿no? Porque no es el motivo, ¿no es cierto? Y tampoco creo que va a poder comprenderse mucho, créame. ¿En serio? Sí, así es. Pensé que un psicólogo lo mejor que podía lograr Se en su puede- vida era entenderse a No, sí mismo. todo psicólogo debe ir a otro psicólogo generalmente. Ajá. Cuando se trata a tantas personas con problemas, a veces te llega a desbordar y necesita uno también terapia. Muy bien, entonces ese dicho que dice que el mejor psicólogo somos nosotros mismos no va, ¿no es cierto? Es No es- una forma de poder entenderse. Capaz que Bien. pensado de otra manera, poder comprenderse a uno mismo es muy bueno. Ujú, ujú. Este, mm, ¿Y y acá estamos hablando de una ciencia como la psicología, pero Lucas, ¿qué es la psicología? Y sería justamente la ciencia que estudia la mente o la psiquis, por así decirlo, de forma más técnica de la persona. Poder comprender lo que hay dentro de la mente de la persona. Cuáles son los procesos, por así decirlo, mentales que atraviesa. Los procesos mentales que una persona, que vos, yo, cualquiera de nosotros, todo ser humano atraviesa. Que tenemos. Ujú. Pero antes de seguir con esto, ya como entrándonos a remar en el tema que nos convoca esta noche, quiero, aparte de agradecerte por tu aporte que, como lo decía recién, quiero felicitarte. Muchas gracias. Porque, bueno, pero para que te cuente por qué. Vamos a escuchar. Quiero felicitarte porque cuando hablabas de las metas que te propones y que lo que te gusta es alcanzarlas y encaminarte a ellas y creo que lo demostrás porque entiendo, y creo no estar errado en la información que tengo, que son tus exámenes, que supongo que la mayoría, no sé si todos, quizás vos lo puedas decir mejor, pero son con excelentes notas. Debo agradecer a Dios que me resulta bastante fácil poder comprender algunas cosas y gracias a Dios me ha ido muy bien por
todo este tiempo, los 4 años que yo estudio, al punto que he conseguido becas de descuentos por rendimiento académico. Bueno, Yo ya sé que en la casa de los Mora están aplaudiendo hace rato, pero creo que no tenían internet, andaba medio mal. Qué vergüenza, bueno, queda grabado, así que mañana lo pueden, en algún momento, no sé, se van a algún lugar con wifi y te Exacto. escuchan. Qué bárbaro. Lucas, ¿en qué año de tu carrera estás? 4 años Cuarto años. de 5. Ujú, ujú. ¿Sabes que uno de los motivos, yo te he preguntado por tus motivos, te he preguntado, pero ahora yo te voy a contar cuáles son mis motivos por los cuales estás acá? Que aunque te conozco desde la panza de tu madre, no significa que te conozca. Y tenerte acá y poder conocer un poquito más de quién es Lucas, para mí es bastante importante en lo personal. Pero la carrera que vos has escogido, y este es el motivo por el cual me interesaba básicamente que estuvieras acá. Si bien no estás ni recibido ni sos un profesional todavía, pero sí ya dominás varias cosas y varios aspectos que nos pueden llegar a ayudar. Lucas, estamos viviendo yo que tengo, a ver, vos tenés 20. Yo tengo 40 años más que vos. Y hablando de procesos, ya que definiste que la psicología, aparte de ser una ciencia, estudia los procesos mentales de cada uno de nosotros. Y en mis años, yo jamás he vivido una situación social, mundial, como la que, y sin duda, no sé, ustedes tienen mucho por vivir todavía, no sé qué les depara a ustedes, los que van a vivir supuestamente más que yo, porque, bueno, la situación es totalmente distinta en edades y vida, pero jamás viví este tipo de cosas. ¿Y cómo vos pensás que de repente la psicología puede llegar a darnos algún tipo de respuestas en este momento en el que nosotros estamos viviendo? Porque mira, esta es la situación. Yo sé que hay muchas personas que posiblemente tienen su familia como vos y como yo, que estamos acá todos juntos al lado tuyo. Pero también conozco que hay personas que de repente tienen miembros de la familia, pero están como de repente bastante solas. Pero literalmente hay otro grupo que está muy solo. Exacto. Y de repente esto se levanta contra la humanidad. Y yo creo que lo primero que a nosotros como que nos aturde es el miedo colectivo que generó. De repente como que ya estamos un poco más relajados. De todos modos, los medios te siguen instando a que tengas cuidado, que cuando dan las noticias y dicen son 2.600.000 los infectados en el mundo y son en el país llevamos ¿cuántos muertos llevamos? 23, creo. 120 y tantos, ¿no? 123. Y de repente pero los infectados vamos por los 3.000 y tantas personas. Más de 3.000. Entonces, cuando esas estadísticas vos las ves por la televisión, vos decís, como que te agarra de nuevo, decís, bueno, tengo que salir protegido. Yo fui a la capital ahora de Mendoza y nos pararon un montón de veces, nos retaron porque íbamos 3 en el vehículo. O sea, las exigencias de las autoridades siguen siendo, y me parece muy bien porque muy bien. Los argentinos ahí nomás, listo, y empezamos a hacer asados y nos encontramos y vamos y celebremos, porque nos encanta celebrar. Vos desde tu óptica, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo pensás que las personas estamos actuando? ¿Qué estás viviendo, experimentando vos mismo desde tu gran oportunidad de mirar la humanidad desde el lado profesional que lo podés ver? ¿Qué pensás? ¿Qué decís de estos procesos mentales justamente que nos confirman 147 casos muertos? Hubo 6 nuevas información fresca. Bien. Sí, yo principalmente lo
¿cómo lo puedo ver? En la forma, por así decirlo, de normas sociales y todo eso, lo Sí. veo muy bien porque es una buena forma de poder cuidarnos, por así decirlo, la salud de las propias personas, poder tomar conciencia de la gravedad de lo que es la situación y tomar como ejemplo a los otros países donde la situación es verdaderamente Perfecto. grave. Pero Lucas, de repente nos instan a que nos enclaustremos adentro de nuestras casas. Psicológicamente eso. Tiene ¿Qué- mucho efecto. Tiene mucho efecto y de acuerdo a cómo se tome esto que es la pandemia. Cada persona lo toma de diferente manera y puede ser por distintos motivos. Puede ser cuestiones personales, puede ser incluso desde una situación económica, la preocupación de cómo será el día de mañana, cómo esto va a afectarnos Es también. un tema Es un fuerte tema que ese. afecta mucho. Sí, señor. Y de otras cosas de qué es lo que ha generado. Por así decirlo, doy un ejemplo, las personas, los adultos mayores que viven solos, que ya de por sí han pasado muchísimos duelos, por así decirlo, muchas Ajá, pérdidas, ajá. desde cualquier punto de vista o de cualquier tipo. No justamente vamos a reducirnos a lo que es la pérdida de un familiar o algo así, Exacto. sino un tipo de duelo sería la jubilación, sería perder una parte de la vida de la Ajá, persona. ajá. Y La que cuando salud, la salud, el deterioro de las distintas funciones que tiene la persona, las capacidades. por supuesto, esta caja se va, Exacto. se va gastando, ¿no? Y justamente algo que puede afectar muy gravemente es la soledad. Y las personas que viven solo, también otra cosa que puede influir sería la sobreinformación de esto. Al consumir tanto, las personas que se sienten solas pueden llegar a caer en algún tipo de depresión. Es algo también que se debe tratar y debe tomarse conciencia. Por eso el gobierno ha realizado distintas actividades de, por así decirlo, llevarle las compras, hacerle que haga distintas cosas. Llamar a los familiares por los adultos mayores es muy importante, mantener siempre un contacto. Sería una forma de ver. ¿Vos pensás que esto produce un estrés en las personas? Sí, cuando algo es crónico y se prolonga por un tiempo, genera cierto tipo de estrés. Y ya La llevamos cosa un es, mes y claro, monedas, ¿no? y va a seguir aparentemente. Aparentemente, ¿vos crees? Sí, Sí. yo pienso que es bueno mentalizarse que esto va a durar bastante tiempo. Porque como por así decirlo, el gobierno, está bien, debe tener sus motivos de, por así decirlo, cada 2 semanas larga un nuevo comunicado de, bueno, se va a extender la cuarentena. Bien. Pero sería frustrarse constantemente el poder esperar que esa fecha, bueno, todo se va a acabar. Porque la realidad muestra que esto sigue para largo. Sigue para largo, ¿no? ¿Qué podemos decirle a la gente esta noche de esto? ¿Cómo tiene que tomar la vida en este tiempo? ¿Habrá gente, posiblemente si alguno de ustedes se animara y nos dice, mira, la verdad es que estamos haciendo florecer adentro de nosotros cosas como depresión, por ejemplo? ¿Y qué pensás? ¿Qué podemos hacer nosotros más allá de que yo sé que nosotros todos lo resumimos a esto? Bueno, vamos a orar por tu depresión. Y de repente la oración tiene un efecto importante. Pero ¿nos envejecerá esto a nosotros? Meternos adentro de la casa, sentir que no podemos actuar y recién hablabas de los adultos mayores, Claro. pero qué sé yo, nosotros extrañamos a la gente. Sí, obviamente, el contacto social es muy importante y por así decirlo, lo que yo diría que nos quita esta cuarentena sería vitalidad. Sería la capacidad de poder vivir y poder ser nosotros mismos con los demás. Exactamente, ¿no? ¿Vos pensás que el encierro hace... Una vez escuché algo, y ya que estás acá, en una de esas o lo aclarás o lo afirmás. Pero que una persona, por ejemplo, cuando se le pasan las copas, por ejemplo, y se pone peleador, se pone pendenciero, se pone grosero, o se pone a llorar, o o puede tomar un montón de actitudes como querer pelear, querer insultar, Sí. querer gritar, querer cantar, querer bailar, que entristecerse, ponerse melancólico, ponerse a llorar. O sea, puede tener un montón de posibilidades, ¿no? Y dicen que este tipo de cosas a nosotros, tomar de más, por ejemplo, que se nos pasaron las copas,
en realidad no es que el vino o lo que tomamos nos produjo eso, sino que era algo que ya estaba metido dentro de nosotros y simplemente lo que hicimos es sacarlo afuera, pero ya estaba adentro, ¿no? O sea, yo estoy actuando de esta forma porque en realidad eso es lo que yo soy por dentro, ¿no? Eso está dentro mío, ¿no? Soy peleador, entonces me tomé unos tragos y quiero agarrarme a las piñas con todo. O no, o soy muy melancólico, entonces me emborracho y me pongo a llorar. Este, el encierro produce cosas parecidas. Las potencia, esto quiero oír. Y el encierro, por así decirlo, usted me dice, puede potenciar algo que yo expulso de mí o puede llevarme a esa inclinación que sería lo de beber. ¿Cuál sería No, exacto la pregunta? no, yo lo daba como una analogía. Y encerrarme sería como emborracharme. Encerrarme potencia las cosas que me pasan a mí. Por ejemplo, soy depresivo y estoy encerrado y me vine abajo. Sí, puede potenciar muchas de esas cosas o puede hacerlas manifiestas. Cuando nosotros estamos con la familia, en este tiempo calculo yo que hemos podido conocer un poco más de cada uno de nuestros parientes. Ajá. Y de ahí Lo es bueno y una lo malo. forma, lo bueno y lo malo. Es de Ajá. ahí que ha saltado la diferencia. Y un dato muy malo que, por lo que aparenta, es que en esta cuarentena han aumentado los femicidios, que eso da quiere decir que han habido muchas diferencias, que se vislumbran las diferencias en la familia. O distintas situaciones. Poder conocer a la persona. Poder darte cuenta exactamente cuáles son los problemas que tiene esa persona. Y la cuarentena ha abierto esa posibilidad. Qué problema, ¿no? Es un problema. Que Problema y solución a la vez, puede ser. Porque se pueden tomar distintas medidas. se pueden tomar distintas decisiones con esa situación, ¿no? Bueno, y usted que nos está escuchando del otro lado, más allá de que siempre todas las noches nos bendice y comparte con nosotros y nosotros súper agradecidos por todo. ¿Tiene alguna consulta para hacer, por ejemplo? ¿Tiene alguna cosa para preguntarle a Lucas? Y mientras usted la piensa, quiero transmitirte, Lucas, algunas cosas y creo que la familia acá se ha puesto de pie acá para saludarte. Por ejemplo, Gisela está diciendo que Lucas, te aplaudo y agradezco a Dios por tu Saludos. vida, por tu sabiduría y por dejarme estar a tu lado y besos, por supuesto. Que ustedes son primos. Primos. Bueno, Ángel y Rita, me imagino, dice: hola, bendiciones a todos. En nombre de la familia Mancilla Fonseca, agradecemos a toda la iglesia por las oraciones realizadas por Hilario. Ah, ahora recuerdo, muy bien, este nene como de unos 9 años más o menos, si no estoy mal, desde el martes, bueno, la pasó bastante mal, internado y demás, y ahora ya está en su casa, así que eso es muy buena perspectiva, ¿no? ¿Qué le decimos a la gente, Lucas? ¿Qué le podemos aconsejar que tome este tiempo? ¿De qué manera? Porque vos considerás los adultos mayores, pero de repente las mamás que tienen nenes muy chiquitos y que de repente a todos nos hacen muy bien, bueno, nos damos una vuelta, salimos en familia, vamos a visitar a la abuela, que los abuelos siempre son una válvula de escape para muchos porque los nietos normalmente los adoran y los abuelos a los nietos. Y de repente nos tenemos que ver negados a eso, ¿no? No van a la escuela, que de repente son horas donde de alguna manera iban y se relacionaban con otros, se cansaban, más allá de la actividad propia de la escuela, y después venían a la casa, quizás se hacían una siesta, tenían una rutina, y de repente la rutina es estar adentro de la casa todo el tiempo. ¿Qué les aconsejas? Por ejemplo, bueno, prendan la tele, pongan mucha cuestión. ¿Qué tenés alguna idea de qué se les puede decir? Por así decirlo, bueno, lo que yo, por así decirlo, considero es que hay que ver esta cuarentena o el estar encerrado como una oportunidad. Es muy difícil, pero hay que tratar de verle el lado
bueno o qué es lo que nos posibilita. Justamente la primera que ya la venimos hablando es poder conocer a la familia. Bien. Se pueden realizar distintas actividades y es muy importante, en primer lugar, poder establecer un cronograma. Porque a pesar de estar encerrados, la vida tiene que seguir un ciclo y durante el día tenemos que tener actividades predeterminadas. Porque eso, Eso ayuda un permite un montón, orden ¿no? y ayuda a muchísimas cosas. El poder realizar distintas actividades, la forma en cómo nos alimentamos, Ajá. qué es exactamente lo que consumimos por medio de las redes sociales o de la tele. Poder realizar actividades con los hijos que sean de forma didáctica o que estimulen a poder aprender algo. Puede ser agarrar un nuevo hobby o una nueva actividad. Una nueva Emprender actividad, una nueva darse la actividad. oportunidad de emprender una cosa que quizás nunca exploré Claro. y digo, bueno, tengo la oportunidad. En YouTube, ¿qué no hay? Exactamente. ¿Qué no hay? Hasta para ser astronauta, creo yo. Pero Lucas, sos una persona muy joven y estás más cerca de los adolescentes que de nosotros los que Sí. ya somos mayores. ¿Y qué aconsejas vos a una persona? Por ejemplo, acá, ¿sabes por qué se me ocurre esta pregunta? Porque acá está Misael y dice, saludos Lucas, bendiciones, hermoso hijo de Dios, un placer que seas parte de nosotros. Saludos. Bueno, ahí tenés una persona que de repente no es un niño, pero ya no es un adulto, pero es una persona joven, Adolescente. adolescente. ¿Y qué crees vos que una persona que ya entiende, un niño, ¿por qué estoy encerrado? Yo quiero ir. Claro. Pero esta persona pero también tiene sus necesidades. Y vos hablaste de una palabra muy importante recién. Esta cuarentena lleva como acompañamiento el tema de los duelos. Y yo no lo había pensado eso. Y creo que de repente sobrellevarnos estos duelos tiene que ver con aprender a hacer cosas diferentes, ¿no? El poder adaptarse sería. Poder adaptarse a las Adaptarse. circunstancias de distintas situaciones. Te voy a leer algo que dice Matías acá. Creatividad en la economía. Ah, perdón. Sí, listo. Me salté uno. Es una realidad que en todas las crisis, muchas veces, se pueden sacar cosas favorables. Son tiempos de creatividad. Creatividad en casa. Arreglos, mantenimientos, iniciar cosas en familia, etcétera, etcétera. Y más que nada, dice Matías, esto de la creatividad como cristianos. Y la pregunta va remitida a esto. ¿Algún consejo en esto de ser creativos? Porque en vez de quedarnos con los duelos, Claro. que sea un niño que no puede ir a ver a sus abuelos, y los añora y llora, y alguien nos contaba ayer que aunque lo ven a los abuelos por los mensajes de las comunicaciones a través Videollamadas y de todo las eso, sí. videollamadas, pero dice, no, lo que mi hijo quiere es estar con los abuelos. Sí. Y bueno, El ¿cómo le contacto. explicaba a un niño que no? Pero esto que nos consulta acá Matías, y te agradezco, Mati, bendiciones a vos, a Sil, a tu mamá y a tu niña, por supuesto, Dios los bendiga, che. ¿Algún consejo con esto de ser, de hurgar en nuestra fu- posibilidad Sí. de ser creativos en Claro. esto? Justamente como lo he hecho es verlo como una oportunidad, quizá algo que se dejó anteriormente, algo que, por así decirlo, una persona un poco más grande, siempre he querido hacer esta cosa. Pongámoslo, aprender un nuevo idioma, puede ser una de las posibilidades. Aprender a hacer determinado tipo de actividad, tejer o algo así, llevar a a la creatividad a hacer algo, o hacer algo justamente como lo ha hecho usted con los niños, hacer que los niños hagan determinadas actividades que los estimulen. Es muy importante, o considero muy importante, ponerle principal atención, porque justamente un niño, por así decirlo, no toma conciencia global de lo que está pasando, pero sí considero que es importante que se le debe informar qué es lo que está pasando, pero adaptado al lenguaje del niño. O sea, poder explicarle con palabras que él entienda. Me pregunto cómo estarán viviendo las familias con adolescentes. Digámosle algo a los Sí. adolescentes.
Y es medio complicado porque justamente el adolescente es la, por así decirlo, como lo dicen, la edad del pavo, la edad en la que se Lo está desobedecen diciendo todas las Lucas, cosas. hermanos, ¿eh? Lo está diciendo Lucas. Pero no, yo considero que son conscientes de la situación, que pienso yo que entienden que lo que se está haciendo es la forma correcta. De igual manera, considero que el adolescente tiene muchas otras alternativas de poder mantenerse comunicado por medio de las redes sociales y todo ese tipo de formas. Cierto, ¿no? Tiene otras posibilidades, Y ¿no? generalmente algo que ha pasado ahora actualmente es que en realidad el adolescente tiende más a comunicarse por redes sociales que el contacto persona a persona. Eso a Y, medida que pasa el tiempo se va medio desplazando. Aunque no. y qué bueno entonces, adolescentes, qué bueno que ustedes tengan que mantenerse encerraditos dentro de su casa, porque si bien tendrán ojalá que tengan el favor de poseer redes sociales con quien poderse comunicar exteriormente, pero también tienen que aprender a comunicarse adentro de la casa, porque si hay un gran tema entre padres e hijos, es el tema este De la comunicación, de la sí. comunicación. Es un tema importante, es un tema difícil. Acá dice Daniel Bejarano: hola hermanos, bendiciones. Lucas, qué bueno escucharte. Nuestra familia tiene un nuevo hobby, el tejo. Qué bueno, de Don Nico. Sí, me parece que es una cuestión impartitiva esa del tejo, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿vos pensás que puede llegar a haber alguna relación, afinidad? Vos dijiste algo que a mí me parece muy grave porque yo nunca lo consideré de esa forma. ¿Cómo pensás que... A ver cómo trato de decirlo, para que no... Que parece que se contradicen la psicología con la fe. Y yo creo que como toda ciencia humana, es una ciencia humana. Claro. Es como si yo digo que la medicina se contradice con la fe. Y a mí la psicología, lo que uno por ahí busca recursos en psicología para estudiar, lo único que hace es seguir fortaleciendo lo que la misma Biblia dice. Así que, ¿pensás de alguna manera que no sé cuánto apego tengas a la palabra de Dios? No sé si de repente cuando estudias decís, wow, esto lo dice la Biblia. Porque sí, no solamente lo digo por lo poco que uno puede haber incursionado y decir, mira, la psicología en definitiva termina diciendo lo que la Biblia dice. Y quería consultarte esto, ¿no? Primero esta pregunta que espero que quede acá latiendo y quede en el aire como para que de alguna manera la podamos contestar. ¿Pensás que vos vas a poder vincular la fe con la psicología? Y lo segundo, hay una parte de la psicología que no sé si se estudiará, pero vos sabés, por ejemplo, que la felicidad, si yo aprendo a estimular determinadas hormonas, yo puedo ser una persona feliz. Hay una hormona de la tristeza, hay una hormona del estrés, hay una hormona que me levanta, hay una hormona que me baja, que es justamente Sí. lo que producen algunos medicamentos y algunas adicciones, por ejemplo, algunas drogas, por Sí. ejemplo. ¿Por qué termino yo drogándome y ya me vuelvo adicto? Y porque esto a mí me levanta, a mí me pone eufórico, a mí me pone bien. Ustedes en esta carrera, porque entiendo que lo próximo puede llegar a ser una carrera de psiquiatría, donde creo que sí se trabajan con el tema de medicinas. Estoy hablando de una Sí. ignorancia total, te aviso. Es que justamente sí se estudia eso también. Y bueno, y
¿Y no te parece que la Biblia habla un montón sin decir esta es la hormona de la alegría, esta es la hormona de la tristeza, estad siempre gozoso? Y vos decís, ¿cómo me pedís Dios que yo esté siempre gozoso? Y porque vos podés aprender a estimular determinadas cosas en tu vida donde sí podés estar gozoso a pesar de las crisis. Y una de las cosas que yo creo que la psicología cristiana nos tiene que ayudar es que en este tiempo de crisis yo puedo acompañar lo que me dice la palabra con lo que la ciencia dice. ¿Es difícil la pregunta? No, no. Puede contestarse. Bueno, principalmente la relación que puedo encontrar yo de la iglesia con la psicología ha sido que incluso en las materias que he cursado siempre ha habido una relación con esto, con los que son los distintos tipos de creencias, sea cristianismo, sea de cualquier otra rama, los egipcios, por así decirlo, los sumerios. Siempre a lo largo de toda la historia, las construcciones sociales y culturales se han hecho en base principalmente a la iglesia. Incluso la misma educación, que ahora hace muy poco, relativamente poco tiempo y pocos años, Pero es las que ha raíces, cambiado. Las raíces, toda la historia prácticamente del mundo se ha hecho con bases en la religión. Puede tomarse de distintas maneras, Por o supuesto. son distintas formas de interpretar la religión que por tiene. supuesto. Pero Y- básicamente hablamos de Dios y Claro. de su ley, sus mandamientos y que pusieron conducta en la gente, ¿no? Exacto. Lo culturalizaron también en la humanidad, ¿no? Por Bien, algo sí. se llama la era cristiana, ¿no? Sí, obviamente. Porque hay un efecto, aunque lo neguemos, otros no quieran saber, pero el efecto está. Claro, Está tan importante ha sido el efecto a nivel mundial que incluso los años se cuentan antes de Cristo y después de Cristo. Exactamente, ¿no? Amén. Muy bien. Y bueno, ¿vos conocés algún autor psicólogo cristiano? No exactamente cristiano, sino... Vos sabés que yo te pregunté por un psicólogo más temprano. Claro, ¿Te acordás quién era? Freud. Freud. Menos mal que me lo recordás porque no me podía acordar quién era. ¿Vos sabías que era judío? Sí, Ajá. Ajá, que debe haber tenido de alguna manera una base, sí. una base, ¿no? No conoces de los autores que has estudiado y todo eso, no conoces gente que no sea judía, porque de repente el judío como que tiene la cultura, pero no de Cristo, y del Espíritu Santo, por ende. Vos no tenés novedades de eso, ¿no es cierto? Puntualmente no es, sí he escuchado algunos que otros autores, pero exacto no recuerdo. Sí hay autores que han tenido base religiosa. No lo han puesto en manifiesto en las teorías que ellos han aportado, pero sí en algunos otros aspectos. Mira, Lucas, yo creo que la gente, no sé, de repente sos muy joven y quizás no puedas, yo lo hablo por experiencia, vos lo podés hablar por la ciencia. Pero me parece que la psicología de antes, de la gente de antes, no es la misma que la de los jóvenes de ahora, de las nuevas generaciones. No sé, quizás es una tontera lo que estoy diciendo. No, está bien. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo noto que psicológicamente las nuevas generaciones son diferentes y difíciles. Sí. Te doy una pauta por lo cual digo esto. Nosotros cumplíamos un periodo de adolescencia y se terminaba y punto. Y a los 20 años vos emprendías una vida y en este momento, hoy justamente lo hablaba mucho con alguien con quien viajé, es que, por ejemplo, la adolescencia está como así más prolongada y llega hasta los Sí, no, 40 pasa. años y algunos quizás no se mueran adolescentes. Cuando la adolescencia es una etapa, ¿no? Es una etapa que así como viene tiene que cerrar Sí. en algún momento. Entonces yo noto, y me parece a mí, que psicológicamente la psiquis está sufriendo otro tipo de cosas y quizás más daño. Qué sé yo, cuando yo era, y no soy un vejestorio, pero qué sé yo, no se divorciaba tanto la gente. Claro. Respetábamos a los padres, nunca los confrontábamos. Yo no voy a hacer eso porque jamás. Y era imposible pensar en eso. Y vos ves ahora
realidades totalmente muy distorsionadas para mí, muy poco saludables, qué sé yo. Todos decimos el tema de los roles, cómo se ha cambiado, ¿no? Y este, eh, vos vas a ser un profesional donde va a poder caminar con el Señor Yo considero que sí. y llevar su profesión acompañada, porque ¿qué noto yo? Que esta ciencia es una ciencia humana Sí. y tiene el poder que le puede dar una persona, nada más. Como ser un buen médico o un mal médico. Pero un psicólogo de repente se puede llegar a dar cuenta de que está trabajando con un niño que tiene no sé qué cosa y que te das cuenta que por conocer al Señor vos te das cuenta de que hay involucramiento de cuestiones espirituales. Quizás porque tuvo abuso, porque fue criado de una forma, porque sufrió determinadas cosas donde todos sabemos a nivel fe que las cosas espirituales a nosotros nos afectan mucho. Nos dominan, manejan mucho Sí. nuestra personalidad. Pero la psicología no habla de demonios ni de... dicen, ustedes están hablando de era época medieval, quieren que le prendamos fuego a las brujas, qué sé yo, como hicieron en la Inquisición, qué sé yo. Pero lo espiritual es real. ¿Cómo vas a hacer para abrazar las dos realidades? Hay una ciencia que te habla de la psicología, esto que vos dijiste bien recién, el estudio de los procesos mentales. Y de repente los procesos mentales tienen mucho de espiritual. ¿Te lo has planteado alguna vez? Me lo he planteado, pero yo siempre, y como lo he hecho distintos profesores, la principal ayuda en realidad lo que intenta buscar la psicología es el bienestar de la persona. Todo lo que pueda generar un bienestar o que a la persona le genere un bien es totalmente bienvenido. La religión puede ser un gran soporte, un apoyo espiritual, como lo había dicho, emocional para la persona, de contención. Es totalmente bienvenido y muy válido. Y sería un error por parte de un psicólogo cuestionar ese tipo de cosas. A una persona no se la debe, por así decirlo, desde el código de ética, no se la debe criticar ni cuestionar nada. Y hay que mostrarle cuál es la realidad de la persona y que ella pueda vislumbrar los distintos tipos de posibilidades de salir de ese determinado problema. Y tal es la relación o lo que puede aceptarse la religión en la psicología, que incluso la ley de salud mental en el artículo 7 da la posibilidad de un acompañamiento religioso si la persona lo desea. Ajá. La convocatoria de esta noche era... ¿Qué querés decir? La convocatoria de esta noche era básicamente por el tema de cómo de repente podemos dar algún mensaje a la... Sí, ¿Qué te está quedando en el tintero para contarnos? Acá estamos de nuevo. No nos hemos ido, hermanos. Y ya quiero cerrar con esto. Pero nos estabas hablando de que estás involucrado en un proyecto que tiene que ver con esto de la emergencia. exacto. Bien, ¿podés contarnos eso? Básicamente lo que se trata del proyecto, lo que es la psicología de la emergencia, que es algo muy reciente, es poder entender ante un suceso que puede ser catastrófico cómo es que cómo la persona se comporta. Y justamente va en coincidencia con esto de la pandemia, que es todo lo que ha causado. Ujú, ujú. Ajá. Porque nosotros de repente vivimos una pandemia acá en Mendoza. Podemos sufrir un señor terremoto en cualquier momento. No quiero ser dramático. Pero ¿quién de nosotros está psicológicamente preparado para vivir, de repente ver a todo este pueblo destruido, partido en mil formas, llenos de catástrofe y qué sé yo qué más? ¿Quién está preparado para eso? ¿En qué consiste qué- Muchos puntos. De situaciones catastróficas pueden ser desastres naturales, desastres causados por la persona. Lo que nosotros hemos apuntado ahora principalmente es como lo que son los hospitales, los supermercados. Todos se caracterizan por ser trabajos que brindan un servicio al público y trabajan con muchas personas a la vez. Ajá.
Ajá. y apuntamos a poder ayudar a esas personas. Inteligencia emocional sería, o las regulaciones emocionales. Quiere decir, Lucas, vos estás queriendo decir de que de repente esta gente, la poca gente que está trabajando, está saturada de Muy trabajo. Necesita alguna contención Exacto. y que lleva hace 3 días que no nos quiere dejar fluir esta señora eh, conexión. Bueno, che, Dios les bendiga a todos. Bueno, en este corte obligado que tuvimos que hacer, pudimos charlar varios detalles pero me gustaría, Lucas, antes de que cerremos esto, de que este proyecto me parece muy interesante, ¿no? Y bueno, ¿por qué no nos terminás de cerrar la idea? Porque estás hablando de una cuestión de emergencia. A ver, repetilo vos que te sale. Un proyecto De la psicología de la emergencia se de llama el la proyecto. psicología Se de la llama emergencia. Mi Salud a Primero. Ese es el nombre, el título del proyecto. Y es de la rama de de la psicología de la emergencia, Ujú. que es la que actúa frente a situaciones de crisis. Situaciones de crisis. Bien. Y vos mencionaste algo de esto de la psicología emocional. Todo es la base del proyecto. Ujú, ujú. Y justamente es el poder identificar, el poder manipular y darle un curso a mis propias emociones. Poder darme cuenta de Bien. qué es lo que me genera y qué es lo que me pasa y cómo puedo guiarlo para la consecución de los objetivos o poder sobrellevar. Eh, Lucas, puede ser que nosotros estemos... Voy a dar en base a en 4 tipos de emociones, que se lo doy ahora en el ejemplo del coronavirus. A ver. Una es el miedo. Estoy seguro que fue la primera reacción ante la noticia de la pandemia. Sin Y duda. eso, un claro ejemplo, fueron las compras del pánico. Las personas acumulándose a comprar. Exactamente. Ujú, ujú. La gente que se iba a hacer ver porque tenía síntomas. Exacto. Y le dijeron, váyase a su casa, déjese hinchar y... Porque justamente las emociones son muy fuertes, pero son de corta duración. No es como un sentimiento. Bueno, otra podría ser el enojo. El Ajá. enojo de poder culpar, bueno, decir culpa de los chinos, pasó todo esto. O ahora en Bien. contagiada. Ujú, ujú, Para dar un ejemplo más cercano. ujú. Y uno se enoja y no se da cuenta que está reaccionando de esa Claro. forma. No se frena A pensar. a pensar que tengo Ah. miedo, que tengo enojo. A ver, seguí, vamos a otra. Son distintos pasos, distintas etapas. Otra podría ser la tristeza. La tristeza que genera desde la empatía todo lo que está. Bien. Y bueno, la otra básica es la alegría, pero bueno, esa está medio difícil ahora encontrar un. Que- Y bueno. Si sale, sale, si no. Exacto. Es jugar al O zigzag. sea, cerrar, Es que cerrar. se corta, sale, se corta, sale, se corta, sale. Bueno, Tovares dice así como un abogado, un médico, un contador. El de antes. Bien, pero lo termino de leer. En este momento nosotros nos lo hacen trabajar es un proyecto también de la escuela, Sí. el tema de las emocionales, de la emoción. Y cuando vos hablaste esto de tomar cosas, hacemos para que ese nene de 7, 8, 10 años hasta 12 tome conciencia y pueda definir lo que le está pasando. Tengo miedo, estoy enojado, estoy celoso, qué sé yo, estando en el 2.º grado, el año pasado fue uno de los años donde yo más cuenta me di que los nenes estaban mal y no entendía por qué. Y es porque muchas de las mamás y un niño no sabe definir que está celoso. Lo expresa. Por distintas cosas, por actitudes, incluso el mismo juego es una forma de expresarse. Pero enseñándolo, Lucas, nosotros nos dimos cuenta de lo poco de la falta de conciencia de las emociones que nosotros tenemos. Y vos nombraste estas 4 básicas y la toma de conciencia. ¿Por qué yo estoy enojado con esta persona? ¿Viste? Y como que a veces tengo que llegar a una reunión y alguien lo tiene que tocar. Incluso en las mismas palabras que usted da, cuando las personas se identifican con lo que usted dice. Pues es un claro ejemplo también. Pero es que todas las carreras tenemos algo anticristiano. Claro. Filosofía también tiene. Diego, no tenés micrófono, eso es lo único que quería decir.
Bueno, creo que la psicología se puede vincular a la iglesia siempre y cuando el psicólogo tenga una comunión sincera con Dios, por supuesto, y sea capo en las escrituras y el Lucas es capo en las escrituras. ¡Buah! ¿Qué te parece? Gracias, Johnny. Bueno, Johnny, no sé si... Claro, No sé. yo, Bueno, agregar. yo creo que pasa una cosa con el mundo muy común y aún, es más, hasta con muchos cristianos, Sí. de que la parte espiritual, darnos siempre por nuestra propia naturaleza, porque Él es un enemigo potencial, y por el mundo. Y que de repente yo también, el Espíritu Santo a mí, entonces vincular las dos cosas para mí es fantástico. Pero no es solamente una psiquis, como la ve la ciencia y nada más. No, eso sí. Hay muchas cosas que ningún tipo de ciencia puede explicar. Y la psicología hay algunas cosas que no la puede... La serie y sacar toda la basura que tiene de muchas cosas muy fuertes, pero fíjate que allí hay una mezcla de cuestiones espirituales tratando de resolverse a través de una ciencia. No sabemos cómo termina. No sabemos, Lucky, en la mejor parte. No, yo quería que vos le metieras porque yo Sí, no sí. manejo el tema. Sí, porque la verdad que el tema está bueno. Será Está para... bien. Que en un principio hay para largo. No sé si no la tengo, ¿no? Mañana lo define, había que vencer la situación y enfrentarla. Papá, en el nombre de Jesucristo, nosotros igual aprovechamos este momento para darte gracias por el pan. Tú eres el que se encarga de bendecirlo. Y yo lo tomo bendecido en el nombre de Jesucristo. Te doy las gracias porque y esto es fe. Es creer que hay un Dios que se entregó por nosotros, que entregó su vida por nosotros y nos dijo que hiciésemos memoria de lo que Él había hecho, porque estaba permitiendo que su vida fuese flagelada para nosotros alcanzar la salvación. Y eso psicológicamente no se puede